serie de disposiciones y de dimes y diretes en tema del gobernador, pero vamos a empezar con lo que está pasando en Tamaulipas, el sentir de los tamaulipecos. Y yo solo conozco una periodista en Tamaulipas que ha cuestionado al gobernador. De ahí en fuera, o como están pagados, le hablan maravillas del señor gobernador sin fuero, cabeza de vaca, o dicen que es falso, que no tenga fuero. Bueno, ya saben, una cantidad de defensa hacia el señor irreparable. Así que le agradezco a mi querida Marta Olivia López Medellín de En un 2x3, Tamaulipas, que se conecte con nosotros para darles mayor contexto, porque ya había algunas imágenes del gobernador de Tamaulipas, bueno, no del gobernador, de la casa Tamaulipas resguardada por policías y todo, o sea, pareciera que está ahí, pero hay versiones de que ya nos los mandaron a un rancho, que ya lo sacaron, que, no, que si no está, que si se fue. Y esto es indudablemente la pregunta que nos hacemos. A mí me encantaría que en vez de compartir comunicados sin firma, el señor se pusiera a compartir, pero su ubicación. A esas alturas creo que es más importante, es de interés público su ubicación y no tanto sus comunicados sin firma. Así que mi querida Marta Olivia, muy buenas noches, ¿cómo estás y cómo están las cosas en Tamaulipas desde la orden de aprehensión, el señor gobernador, que si sí, que si no, y el Congreso que lo blinda y prácticamente oposición y Congreso local lo amparan de todo pecado? Mimi, buenas noches, qué gusto estar contigo aquí. Sabes que, de hecho, ya extrañaba andar por acá, para hablar así, directo, de frente. Fíjate que esta semana le dimos en llamar en mi programa, en nuestro informativo, le dimos por llamar la tercera temporada, El Reaparecido, pero no nos duró mucho, Meme. Fue el viernes que reapareció, que hay que decirlo extrañamente, por un pitazo que le dio no sé quién en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y digamos que el gusto le duró poco, porque sábado y domingo, el domingo anduvo en eventos proselitistas que no difundió. El sábado que era 15 de mayo, pues les mandó un video a los trabajadores de la educación por ser el Día del Maestro y la Maestra. El lunes, martes, se vuelve a desaparecer. Fue miércoles. Ayer fue su última aparición pública y fue en el municipio de San Fernando. Y después ya no volvimos a saber de él. Quiero decirte que ayer, cuando Carlos Loret de Mola escribió que estaba por girarse una orden de aprehensión, muchos yo me pregunté si es Loret, caray, ¿es una información o es un pitazo que está dando, Entonces, pues se nos hizo bastante extraña la situación de que, y porque en automático ya no volvió a aparecerme. Y se acaba de pronunciar como un gobernador ¿cómo acaba de tuitear? Un gobernador en rebeldía, no en rebeldía. En resistencia. En resistencia. Y suena bien chistosa esa frase. O sea, ¿para qué diablos nos sirve un gobernador en resistencia? Yo no lo quiero en resistencia. Yo lo quiero que vaya a la Cámara de Diputados y que se hubiera enfrentado ahí y hubiera hablado de frente, como estamos ahorita aquí, y hubiera dicho su verdad, aunque nadie le creyera, porque 951 millones de pesos en propiedades, perdón, señor, yo no le creo y los tamaulipecos no le creemos, sobre todo porque no coinciden los datos y su salario con la inmensidad de propiedades que tiene. Propiedad vitivinícola, Meme, que está en Dolores, Guanajuato, donde habla de que en ese espacio lleno de mármol y lujo podían caminar 10 personas holgadamente, y que se llama Tres Raíces. ¿Por qué? Pues alguien dijo que debió haber sido los Tres García, porque eso lo inauguraron, aunque dicen que no es de ellos, José Manuel García Cabeza de Vaca, Francisco e Ismael. Entonces,
esas cuestiones han ido apareciendo. Me dicen, por ejemplo, que dejemos de decir que son 3 ranchos en Soto La Marina, son 7. Nos han dado las ubicaciones, las formas, y bueno, ahora nada más faltaría que les pidiéramos apoyo a la Policía Estatal Preventiva para que nos llevara, ¿verdad? Nada más falta. Que es, fíjate que algo estuve yo revisando esta tarde, Meme, y lo vamos a publicar en el sitio de En un 2x3 Tamaulipas, que es durante todo este tiempo, Francisco N. ha hablado de que el tema de la seguridad, que gracias a él, el tema de la seguridad es un tema que ya no hay problema por eso. Y pues descubrimos por qué está diciendo esto, porque él, la Fiscalía General de Justicia, me parece que ha estado engañando al Sistema Nacional de Justicia, donde hacen la recopilación de todos los datos. ¿Por qué? Pues porque no hay, te voy a compartir en este momento parte de la información que publicaremos con esta situación. Nos ha estado engañando y bueno, si en algún momento dado pensábamos que algo nos podía sorprender, híjole, pues de todo nuestro corazoncito sí se queda medio triste, Meme, porque su tema básico, su tema de presunción y de decirnos que había algo que el gobierno federal lo felicitaba, ¿sí? Entonces ya no hay tal tema, ¿no? Pero al menos él quiso estar dando a conocer esta situación. Te estoy enviando además un video que es de 10, 15 segundos, donde él habla ahí otra vez de que él pues tiene el tema de la seguridad totalmente controlado. Y quiero aprovechar este momento para decir en qué basaba esto. Tenemos información que en la frontera lo que hacía era proteger a los grupos y cárteles. ¿Y cómo lo hacía? A través de los COPES, a través de la Policía Estatal Preventiva. Recordemos que parte de esta defensa terminó en el caso de la masacre de 19 personas, 21 personas, 19 eran migrantes guatemaltecos. Entonces, Tamaulipas, en el caso, perdón, ahí está. Tamaulipas ocupa el primer lugar digámoslo así, en ineficiencia en los datos estadísticos de seguridad. Entonces, de esta manera, hay un índice de confiabilidad de la estadística criminal que lo maneja esta organización no gubernamental que se llama México Evalúa. Y ahí, pues, desgraciadamente, tenemos el último lugar con una calificación reprobatoria de 5.08, que estamos al final. Hay una gráfica de pastel, es una gráfica de pastel, pero ahí está en esa gráfica donde ubica Tamaulipas. Esta no tiene mucho de haberse publicado, fue el mes pasado. A mí me la hizo llegar el compañero Noyer de Guanajuato, quienes ellos hicieron un gran reportaje y entre estos se dedicaron a hacer el cotejo de datos estadísticos. Así que Tamaulipas salen todos en rojo. Entonces, pues Francisco N., si nos estás escuchando desde donde estés, quiero decirte que otra vez nos volviste a engañar. Aquí estoy. Hoy en día somos ejemplo nacional, no solamente en inversión, generación de empleos, sino también en un rubro que a todos nos preocupa y ocupa, y que hoy en día es reconocido inclusive por la Federación, es el tema de seguridad.
y no queremos regresar a ese pasado. O sea, esta es la entrevista que tú le hiciste a Cabeza de Vaca, en donde él decía que la seguridad era como la estrellita que se podía colgar. Yo no sé de dónde, bien mencionas el ejemplo particularmente de esta masacre entre la frontera con Nuevo León, donde están los migrantes, donde fallecieron, los asesinaron, más bien. Y todavía yo no veo que eso se resuelva, de hecho. Y de a tiro por viaje hablamos que hay asesinatos en Tamaulipas. Ahora, algo que me he dado mucho cuenta es que efectivamente, como tienen comprados a los medios, no se habla de lo que en realidad ocurre en el Estado y no se habla como muy parecida a la estrategia que hacía Felipe Calderón, en la que, como tenía pagados a los medios, no se hablaba ni de cifras concretas ni de cifras reales, y es todavía hasta esta administración ya del presidente López Obrador, y la comparo con eso, que nos estamos enterando la cantidad de fosas clandestinas, desaparecidos y demás. Algo así es lo que podría estar pasando en Tamaulipas, que existe una instrucción del gobernador por ocultar la realidad, porque ningún medio se entere y por querer manejar cifras y presumir resultados cuando en realidad es otro el escenario. Totalmente. Mira, por ejemplo, habla de que ya en las carreteras se puede transitar. Sigue siendo una falacia porque yo quisiera que dentro de los que nos están viendo, todo tu público dijera, yo me siento segura o seguro para transitar por las carreteras de Tamaulipas. ¿Qué fue lo que hizo Francisco N? Construir unos módulos de seguridad y poner una patrulla afuera con una torreta. Y a como se están dando las cosas, Meme, a mí me parece que era más una medida institucionalizada de halconeo, más allá de protección a las y los ciudadanos. Me sentía yo más preocupada por quién me estaba viendo, hacia dónde me iba, más que protegida por el gobierno de Tamaulipas. Y de acuerdo a los últimos datos y sobre todo a lo que se ha revelado en este caso de Camargo, pues me hace pensar que la policía, que se había dicho mucho que Francisco García Cabeza de Vaca había creado su propio cártel, pues me parece que con esto, más que crearlo, protegió a los que estaban, y esos elementos de la Policía Estatal Preventiva, más que cuidar a la gente, yo no recuerdo haberlos visto en acción, porque ellos circulan en las carreteras, algunas carreteras federales, y no te pueden hacer nada porque no tienen la atribución ni de infraccionarte, ni de detenerte, ni de nada. Entonces llegas a la conclusión, como ¿para qué están en las carreteras? ¿Sí? Como ¿cuál es el objetivo o a quién realmente están sirviendo? Esa es la gran duda. Ahora, Marta, yo aquí estoy poniendo esas gráficas que me mandaste, ¿no? Del término del terror, irregularidades en los homicidios culposos, y esta nota que van a publicar mañana, me dices, en un 2x3 por Tamaulipas. Así es. Ahora, con esto tengo esta duda. Antes de que entraras, mi querida Marta, y daba el contexto al inicio, veo que hay una protección por parte del Congreso, su Congreso, a estas alturas podemos decir que es su Congreso, el de Tamaulipas, y por parte de la oposición, de no lo investiguen, no lo toquen, no se le acerquen, no nada. Y la pregunta que se hacen muchas personas, y me lo empezaban a decir, es que esta reacción, particularmente de los diputados en Tamaulipas, es por miedo. Te lo pregunto a ti, ¿tú consideras que la decisión del Congreso de Tamaulipas es por miedo, porque hay intereses, porque están amenazados? ¿O a qué responde la decisión de un Congreso de Tamaulipas de no homologar el proceso como deberían de haberlo hecho al desafuero que ordenó o al que sí procedió en el Congreso Federal? A mí me parece que es copiar el esquema de Francisco N., de esa bravuconería, de creerse la Meme, de creer. Ellos piden, y sobre todo el gobierno de Tamaulipas, pedía respeto al pacto federal, pedía respeto a las instituciones, y es exactamente lo contrario que está pasando en Tamaulipas. Entonces, escuchaba yo una entrevista por la mañana al senador de Morena, Germán Martínez Cáceres, y él decía, a ver, con todo respeto, el señor perdió el fuero desde el 30 de abril de este año. Entonces, ¿qué se está discutiendo? ¿Por qué
dice, con todo el respeto, una instancia chiquita como es el Congreso de Tamaulipas no acata el pacto federal ni la Constitución federal, que es un órgano y es un ente superior. ¿Por qué? Pues porque se les hace normal lo que ha estado haciendo Francisco, se esconde, miente, viola la ley, hace campaña electoral, va a los eventos proselitistas, regalan despensas, cemento, varillas, ¿cómo se llaman estos? Los tinacos de agua, que nadie sabe de dónde van a sacar el agua. Entonces, estamos hablando de un Estado gravemente corrompido, gravemente bravuconeado por sus diputados locales. Yo no he visto, hay un diputado de Morena, el coordinador de los diputados de Morena, que ya claramente él se puso ya la camiseta del Partido Acción Nacional este pasado fin de semana, es Ulises Martínez Trejo. Él ya se puso a apoyar directamente al candidato a la Diputación Federal, Gerardo Peña, que es el líder del Congreso y es diputado federal, candidato a diputado federal por el 2º distrito. Entonces, a mí me parece como que su actitud es similar a la del resto de los panistas, de muy sobrados, muy imitando a Francisco N., como de que nadie me viene a hacer, nadie me va a hacer, yo aquí. Ahora sí que nada más mis chicharrones truenan, todo eso. Entonces, a mí no me parece que estén amenazados, con todo respeto, a diferencia de mi consideración personal, en el caso del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que falló, que le agregó esa línea donde decía que no se le podía hacer nada a Francisco N. Excepto eso, a mí me parece que el resto no está amenazado. ¿Por qué? Porque lo notas en sus actitudes, lo notas ahora sí que en el análisis de su paralenguaje, de su forma de moverse, de hacer, de ver. Entonces, yo no veo, honestamente, no veo nada que tenga que ver con una amenaza, con un acoso. Y te estoy pasando ahorita unas fotos con este diputado, donde tú obsérvenlo o pregúntale a la gente en esta donde están estos 3 personajes, pues es totalmente de, ¿cómo se puede decir? Sin que se oiga tan feo, como es de total servilismo. Ahí está Gerardo Peña sentado en ese escritorio, en su curul. Está el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y está el coordinador de los diputados de Morena, Ulises Martínez Trejo. Yo no sé, a lo mejor soy muy mal pensada, pero a mí me parece que esa imagen yo le pondría de pie de foto servilismo, porque no se puede, y no veo ninguna actitud de ese diputado, ninguna actitud de como te dijera, de acoso, de como que le está costando trabajo algo, como que no, como que está amenazado, cero amenaza, y te voy a ver si me lo permites, hay un personaje de Morena, que, por cierto, creo que recuerdo que lo has de ver entrevistado por aquí, Tomás Sánchez, que él es de la región Cañera, y él se lo confrontó. Es un video muy de 5 segundos, te lo paso en este momento, y el señor se acerca a saludarlo porque Tomás Sánchez andaba con algunos pendientes en el Congreso del Estado, se acerca y le dice, oye, le extiende la mano, y Tomás Sánchez le dice, no, o sea, perdón, yo no saludo a traidores. ¿Y qué crees? Le echa la culpa, dice, es que tú no supiste cómo me trató Mario Delgado, ¿no? Entonces, él de esa manera quiere justificar
cómo está apoyando y cómo se puso literal la camiseta azul del Partido Acción Nacional. Entonces, perdón, puede ver en otros ámbitos personajes como este. Hay otra personaje muy curiosa, que es Leticia Sánchez Guillermo de Matamoros, la única diputada que está buscando la reelección por la diputación, y que en vez de revisar lo que está haciendo los candidatos del PRI, los candidatos del PAN, no, se puso a atacar al candidato de Morena, que es el alcalde de Matamoros. Entonces, ahí argumentó que era una cuestión de género. ¿Por qué? Porque ella quiso meter a sus parientes como regidores y el señor no negoció con ella y ya por eso se dice que está sufriendo violencia política. ¿Y quién crees que salió a defenderla? Claro. No me vayas a decir. Y el PRI. Entonces, ¿sabes qué es lo que da pena, Meme? Que en el caso de los diputados locales de Tamaulipas dan vergüenza de uno y de otro lado. Dan vergüenza en unos el servilismo y al final todos el servilismo hacia el Partido Acción Nacional y hacia Francisco García Cabeza de Vaca. Ahorita que me mencionas a Ulises Martínez Trejo, veo que los panistas ya lo andan difundiendo, incluso Fernanda Caso, que era coordinadora o asesora de Margarita Zavala, panista, que salía cada vocera, creo que hasta de México Libre, y vocera de la campaña Margarita Zavala, publica una nota el 18 de mayo en donde dice que Ulises Martínez Trejo, diputado de Tamaulipas por Morena, llamó a votar por el PAN porque dice que la candidata Maki, más bien hablan aquí de Maki Ortiz, ella puso a su hijo Carlos Peña Ortiz una imposición, dice el diputado de Morena, Ulises Martínez Trejo, y en su pensar, como dice que fue una imposición de Maki Ortiz poner a su hijo para que fuera candidato en Tamaulipas, entonces por eso se le hizo una brillante idea votar por el Partido Acción Nacional. Yo te pregunto ante estos enredos, el escenario político hoy es determinante en un estado como Tamaulipas, en donde ya se habla de separar, ya desaparecer los poderes por completo, y el Senado está en esas vías. Pero en ese caso, ¿qué perfiles hay en Tamaulipas que no estén vinculados con Cabeza de Vaca, que no estén vinculados con esta línea de corrupción, con esta línea de impunidad? Ahora sí que, ¿a quién recurrir en Tamaulipas en momentos en donde vemos este servilismo de todos lados? Vemos que hay, si algunos dirán miedo, tú mismo, bueno, que no se les ve muy temerosos, de hecho se les ve muy contentos. Entonces, ¿a quién recurrir en Tamaulipas en un escenario así? Te perdí el contacto, Meme, no alcancé a escucharte, pero supongo que es esto. Fíjate que en Tamaulipas, ¿a quién recurrir? Un poco te hago el contexto. En Reynosa, Maki Ortiz es la alcaldesa, es el municipio más grande poblacionalmente y también es el más grande en cuanto a número de electores. Entonces, en este municipio, ella es del PAN, hay que decirlo, muy amiga de Margarita Zavala, muy de cerca de esta familia, los Calderón Zavala. La señora, viendo ese capital político que tiene y que es enemiga, al menos enemiga, no sé qué tan profundamente, pero enemiga de Francisco N., pues rompe con el PAN en ese sentido y quiere a su hijo de alcalde. No sabemos cómo negociaron, pero antes de que se definieran las candidaturas, Mario Delgado salió en una fotografía diciendo que le daba la bienvenida como candidato a Carlos Peña Ortiz. Eso sorprendió mucho a todo el morenismo en Reynosa que estaba buscando una candidatura. ¿Por qué? Porque sin decir agua va, y sin empezar todavía la inscripción de aspirantes para competir por la candidatura, Mario Delgado ya estaba diciendo que él era el candidato. Entonces, dio una muy mala señal al interior de Morena y pues ahí empezaron los problemas, obviamente. Ahora, yo te lo voy a decir así fríamente. La señora ganó
en esa alcaldía, que es la principal de todos los 43 municipios, la señora ganó con 150,000 votos. Si estamos hablando de pragmatismo político, si ahí gana Morena con la bandera con gente expanista o panista, pues ya ganó. O sea, si hablamos de lo que es el pragmatismo exacto, ¿sí? Se lleva Morena ese municipio. Y se lleva, Matamoros también está ahorita gobernado por Morena y va para la reelección. Entonces, si pensáramos que la gente que está en Morena tiene convicciones políticas, diría, no me eligieron a mí, seguramente es por estos números, es por esta circunstancia y en este momento apoyo al que quede. Pero tú sabes, Meme, que eso no pasa. Rigoberto Ramos Ordóñez, un diputado local de Morena, que ahora que llegó de manera externa, sin hacer campaña ni nada, ya le levantó la mano al panista Gerardo Peña, lo mismo que Ulises Martínez Trejo. Y lo que dicen ellos es que nos maltrataron. Oye, si te maltrataron, se supone que estás por un proyecto de gobierno. No es para que, ay, no quedé yo soy... Dice Ulises Martínez Trejo, que no lo conocían, Meme, ni en su cuadra. El señor dice que no le importa que lo expulsen de Morena. ¿Por qué? Porque dice él que se debe al pueblo que lo llevó a la curul. Eso es de risa loca. Si no hubiera estado Andrés Manuel López Obrador, no gana. Boleta, jamás hubiéramos sabido quién es ese señor, con todo respeto. ¿Qué es lo que es él? Es un tabasqueño que vive en Reynosa y yo creo que a muchos les ha de haber llamado la atención y dijo, sí, seguramente lo conoce pues que ahora presidente de la República, de ese nivel. Entonces, ¿a quién voltear? Hay personajes... A mí me queda claro y a mí me parece que esta cuestión de la tómbola, al menos en Tamaulipas, no ha funcionado. Hay personajes también bastante dañinos y nocivos en Tamaulipas, como el actual diputado Erasmo González Robledo, quien es el presidente de la Comisión de Presupuesto, y pues entre él y Mario Delgado definieron las candidaturas en Tamaulipas. ¿Y por qué me refiero a él? Porque este señor, por ejemplo, desde el 31 de diciembre definieron qué distritos y qué municipios iban en alianza, tanto con el Verde Ecológico, con el Partido Verde como con el PT. Entonces, yo creo que en un acto de honestidad, Meme, debieron haberle dicho a su gente de Morena, en el distrito sexto, ojo, donde están los trucos, y en el municipio ahí donde está la cuñada del truco, como alcaldesa y está buscando reelegirse, yo creo que en un acto de honestidad le pudo haber dicho a sus correligionarios, oigan, ya negociamos ahí, no se metan, no se desgasten, no busquen utopías porque aquí no se puede hacer nada, ya negociamos, por las buenas, por las malas, por lana, por convencimiento, por lo que tú gustes y mandes. Entonces, Morena vive un proceso muy fuerte porque ahorita tenemos en el estado un PAN golpeado, porque hay que decirlo, defender ha de ser muy terrible estar defendiendo a un personaje cuestionado, muy cuestionado a nivel nacional, con cuentas millonarias, con presunciones de ligas con el soborno, con el crimen organizado, con personajes bastante oscuros, con cuentas pendientes en la unidad de inteligencia financiera. Sí, está todo ese panismo, pero me pregunto si la oposición está a la altura de presentar una propuesta y de apoyar, al final de cuentas, el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahora, Marta, ahora regresemos a la parte del gobernador Cabeza de Vaca, porque este contexto que nos das es importante, saber quiénes son sus aliados y quiénes no son sus aliados, porque de eso determina muchas cosas. Primero preguntarte, ¿qué opinión tienes sobre lo que hoy hace el Congreso local? El Congreso local habla de acusar ya a quienes iniciaron el proceso penal en contra de Cabeza de Vaca. Voy a ponerles un pequeño el fragmento de lo que dijeron en la Cámara de Diputados para que si ustedes no saben qué es lo que dijeron, entren en el contexto, porque esto es importante. Esto ya parece una lucha de ver quién puede más, donde no debería de existir. A mi parecer, es una lucha de irse a topar con pared, porque la Constitución es muy clara, la ley es muy clara y el procedimiento era muy claro. Pero con todo este show, a mi parecer, están haciendo que gane tiempo el gobernador y que a esas alturas exijamos que nos comparta su ubicación. No comunicados, ni siquiera hizo un video, pero ya entraremos en eso. Vamos a ver rápidamente lo que dijeron en el Congreso de Tamaulipas sobre acusar a aquellos que se les ocurrió liberar una orden de aprehensión en contra de su gobernador. Es necesario que se emprendan las acciones de investigación penal correspondientes, toda vez que de las consideraciones expuestas se sostiene que el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas mantiene su fuero. En virtud de las consideraciones expuestas, tenemos a bien someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado con dispensa de trámite por tratarse de un asunto de urgente resolución, por la relevancia del mismo, con base en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el siguiente punto de acuerdo. Primero, se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciar las carpetas de investigación y o los procesos correspondientes respecto de la solicitud, emisión y, en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas. Segundo, se presente denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, emisión y, en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas. Transitorio, único. El presente punto de acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición, dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a los 20 días del mes de mayo del 2021. Atentamente, su servidor Félix Fernando García Ayala. Es cuanto. Ahora, mi querida Marta, esto dice el Congreso. O sea, le van a instruir al Poder Judicial del Estado que persiga al Poder Federal por iniciar un proceso en contra de un gobernador por una situación que incluso se exhibió hoy en la mañana, que es lavado de dinero, ¿no? Algo que viene investigado desde Estados Unidos, algo que desmiente al gobernador sin fuero, Cabeza de Vaca, porque el señor decía que no lo habían dejado defenderse. El señor decía en su comunicado sin firma que no había tenido la oportunidad, que ya lo estaban vulnerando su principio de inocencia, y yo decía, bueno, pero es que hay que ser ciego para no darse cuenta que el señor tuvo la oportunidad de defenderse en su proceso de desafuero y no fue ni para prender una cámara. Hay que ser demasiado ciego para no ver que el señor está jugando con este discurso de él perseguido político, cuando yo no sé desde cuándo los perseguidos políticos son criminales de cuello blanco. Yo no sé desde cuándo un perseguido político resulta ser un gobernador con poder. No entiendo esta dinámica del el nuevo funcionamiento de perseguidos políticos. Y por si fuera poco, el señor apela a este discurso cuando son delitos federales, cuando son delitos investigados hasta por Estados Unidos, que tanto lo alaban otros partidos, y es un tema que se aferran indudablemente a que el Congreso tendría la última resolución de quitarle el fuero cuando el fuero es federal. No hay fuero federal, no hay fuero local. Más bien, no hay fuero local, solo hay fuero federal. Es el único fuero que existe. Entonces, esta situación me pone en un escenario en donde ¿qué tanto tiempo le están dando a Cabeza de Vaca y a dónde podría fugarse, tomando en cuenta, mi querida Marta Olivia, que también lo investigan en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se sabe en Tamaulipas? ¿Qué es lo que ustedes han logrado detectar sobre los movimientos de un gobernador que ya también tiene una alerta migratoria encima?
Fíjate que primero lo que me decías, ¿qué pensamos de este actuar del Congreso? Pues es de mucha vergüenza, meme. Es de vergüenza cómo se puede defender lo indefendible, pero ellos lo están haciendo. Yo no sé quién los asesorará, y cuál, definitivamente es para ganar tiempo, y tú lo dijiste bien, esos comunicados, pero aguas, esos comunicados de Francisco N. no están firmados, ojo. Entonces, yo no tengo la certeza de que él sea quien está haciendo esos comunicados. Eran 3 personas que manejan su cuenta. Yo no me atrevo a creer que sea él el que esté retuiteando y subiendo informaciones, Desde ayer no se sabe su paradero. Se le vio por última vez en San Fernando antes que Loret publicara que iba a liberarse la orden de aprehensión. Entonces, en Ciudad Victoria no está, En Ciudad Victoria, te acabo de mandar una fotografía que tomó el equipo en la tarde, están esta especie de dinos, este equipo especial de seguridad que utilizan los GOPES. Fíjate cómo estará de grave la situación, que son los GOPES los que están cuidando ahí la casa de gobierno. Y qué grave, porque los GOPES los mandan a aterrorizar a la frontera. Entonces, cuidado, porque también ese es el mensaje que nos están mandando. Obviamente no van a cuidar a nadie, porque nadie de la familia de Francisco García Cabeza de Vaca está ahí adentro. La familia salió desde hace 3 semanas, meme, y Francisco, por supuesto que no está ahí. Si estuviera, hoy estuvimos, ¿qué serán? 5, 7 reporteros afuera en diferentes momentos. Pues mira, yo salgo y te doy una banquetera y te digo, sí, me estoy defendiendo. Todo eso que mandó el comunicado sin firma, solo con su nombre, yo salgo y me defiendo. Digo, eso es lo lógico, ¿no? Y me parece que seguimos viendo, ahí está el comunicado, yo no veo ninguna firma. Y si existe la firma, porque yo no creo que el señor sepa escribir en computadora, pues, o se llevó a su secretaria privada no sé dónde, pero mira, no está firmado, Entonces, nuevamente, digo, si estuvo fuera 3 semanas de la casa de gobierno y aquí no se dijo nada, pues puede seguir pasando y comunicando lo que él quiera, ¿no? Y el Congreso puede estar jugando a las vencidas para ganar tiempo nada más, para que esto se vaya retrasando. Y definitivamente lo que estamos viendo es de un momento a otro la declaratoria de desaparición de poderes. Ya lo dijo en la mañana en esta rueda de prensa virtual el senador Ricardo Monreal, todavía tenía el ánimo, antes de la sesión del Congreso, el ánimo de acérquense, vamos a platicar, es la última medida. O sea, creo que ya fueron demasiadas cortesías que se le han corrido a este gobierno del estado de Tamaulipas. Sobre todo que es un gobierno cuestionado, sobre todo que los delitos no son menores, son federales y son muy graves, Meme. Ahorita que me mencionas a Ricardo Monreal, justo en esta conferencia virtual que dio, hablaba y adelantaba, ¿no? Decía, bueno, no vayan a decir cómo lo supe, no vayan a decir esto, pero después de la alerta migratoria viene la ficha roja, ¿no? Ya alertando el tema de una ficha roja, y hablaba justo de este proceso. Y yo aquí quiero que escuchemos lo que dijo el senador Ricardo Monreal, porque fue una conferencia de prensa, llamémosle, de 1 hora prácticamente, en donde explicó el procedimiento para desaparecer poderes. Dijo que el último que tenía registrado habría sido en Hidalgo en 1975, pero en Tamaulipas ya se ha dado varias ocasiones, en Puebla ya se dio, en Guerrero también se dio, en Hidalgo se han dado, ¿no? En varias ocasiones, en distintos años, la desaparición de poderes. Me brinca cuando dice que en Tamaulipas se dio 5 veces la desaparición de poderes. Entonces, estamos ante una situación interesante, algo que va a ser, para muchos dicen, desaparezcanlos, quiero ver cómo funciona,
porque no me ha tocado verlo. Entonces, nada más como por el aprendizaje, aplíquenlo, por favor. Pero vean lo que dijo el senador Ricardo Monreal, porque veo muchos comentarios en donde dicen que él no está aplicando la aplanadora y es un poco más complicado. Incluso dice Monreal que le costaba mucho trabajo generar mayorías calificadas y más en tiempos electorales, que no era tan fácil como muchos lo preguntaban o muchos lo pedían. Así que escuchen nada más este fragmentito de Ricardo Monreal, porque tiene mucho sentido con lo que me dices, mi querida Marta. Que no me culpen después, que después de la alerta migratoria, fíjense lo que les digo, después de la alerta migratoria, normalmente por presunción o por decisión de la Fiscalía, surge la emisión de la ficha roja. Para que no digan que me estoy adelantando, pues es normal. Si ya se emitió la alerta migratoria, luego le continúa la ficha roja, presumiendo que ya no se encuentra en el país. Sin embargo, vuelvo a decirles, ¿qué es lo de la ficha roja? Lo de la ficha roja, se los explico, es un procedimiento legal que consiste, es un procedimiento ordinario, que consiste en que el país, a través de la Fiscalía General de la República, solicita a la Interpol, emita ficha roja contra el presunto responsable que se entiende fugado, y solo para efectos de extradición al país y luego de extradición judicializar o someterlo, vincularlo a proceso. Entonces no tarda en la ficha roja, yo lo dije ayer, es una consecuencia normal, pues, pero yo insisto, convoco a un arreglo institucional antes de que el Senado inicie todo su mecanismo de desaparición de poderes, porque no puede Tamaulipas, no merece Tamaulipas estar en una crisis constitucional, que por cierto fue el Congreso el que debió haber emitido ya la convocatoria desde entonces de gobernador provisional y no lo hizo, porque en el artículo 84 de su constitución local señala muy claro que el Congreso debió haber convocado para la elección del gobernador provisional. No lo hizo y lejos de hacerlo, desoyó, inobservó una resolución de la Cámara Federal y por eso estamos en esta situación de crisis institucional. Miren, hay otra, no sé quién lo dice. ¿Quién? Paco Garfias. Dicen que la Corte, que el juez federal que libró orden de aprehensión debió atenerse a la resolución del ministro González Alcántara. No coincido. Pero mira, Paco, finalmente es el Poder Judicial. O sea, no es otro poder. Es el Poder Judicial el que emitió la orden de aprehensión. Me parece que el juez de control hizo lo correcto, porque el juez de control tiene autonomía frente a los ministros. Y el juez de control es el que valora cuidadosamente si existen los elementos para obsequiar la orden de aprehensión. No solo en ese caso, en todos. Entonces sí es autónomo el juez de control. Y no desoyó nada, ni tampoco emitió ninguna cosa incorrecta. Hay otra pregunta, bueno, estoy preguntando a todos, se lo estoy haciendo. Dice, la resolución del ministro es determinación. Miren, por eso Paco Garfias dice que si no se alejó de la resolución. No, porque ya lo expliqué, es que me preguntan también sobre eso mismo. No, la resolución del ministro, les decía, y que quede muy claro, que me preguntan, es simplemente una decisión de tipo general
en donde el principal propósito es desechar de plano la controversia constitucional por improcedente. Pero el ministro instructor no fue al fondo del asunto, que ese es el reclamo que le hace la Fiscalía en su recurso de reclamación, que ese recurso de reclamación está sub iudice, aún no se resuelve porque se tendrá que turnar a una sala y la sala será quien resuelva si el ministro se excedió, el ministro instructor, y si la Fiscalía tiene razón en su recurso de reclamación. Pero eso no impide que la Fiscalía cumpla con su trabajo, que es lo que está haciendo. Ahora, Ricardo Monreal ahí, porque me decían que se escucha muy bajito, disculpen ustedes al senador, todavía trae este audio ambiental, ¿verdad? Pero el senador dice que la resolución de la Suprema no tiene nada que ver o no genera ningún tipo de irregularidad con el proceso que actualmente sigue el gobernador. Menciona nuevamente que el procedimiento dictaba que tenían que ya nombrar un gobernador interino en Tamaulipas y que es algo que evidentemente no pasó. Pero menciona que él quería llegar a este arreglo otra vez, a este acuerdo político, agotar todas las instancias. Ya saben, este es el Monreal que genera consensos, el Monreal que dicta la política, pero a mi parecer, y esta es muy mi opinión, yo no sé, tú qué opinas, mi querida Marta, pero creo que ya no estamos para eso desde que decidió el Congreso no homologar el proceso. O sea, a mi parecer era un claro desacato. Evidentemente hay lagunas en la ley que les han permitido llegar a eso, que le permitieron a la Suprema Corte llegar a eso y que el Congreso local se ha amparado para proteger al gobernador, para blindarlo, y es algo que incluso los partidos políticos se han estado amparando en ese tema, se han amparado particularmente diciendo que no van a aprobar un periodo extraordinario en la sesión permanente, en la comisión permanente, para hablar sobre este proceso de separación, de desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, lo cual me parece grave tomando en cuenta que los señores lo que quieren también es abrir ciertas comisiones y bueno, se van mucho por la tangente. Pero en este contexto lo vuelvo a poner sobre la mesa, mi querida Marta. Mucho se debate de si el proceso es legal o no. Mucho se debate de si vamos a denunciarlos o no. Pero yo insisto, yo no creo que ningún juez se hubiera atrevido a librar una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca si hubiera tenido un fuero y si de verdad tuviera un fuero constitucional, porque claramente el proceso dicta que primero hay que quitarle el fuero y posteriormente se procede en su contra. Yo no creo que ningún juez, parte de este Poder Judicial, se hubiera atrevido a librar una orden de aprehensión si el señor de verdad tuviera el fuero, y para mí eso fue revelador. En tu análisis, mi querida Marta, tomando en cuenta todo esto, la pregunta que yo te hago es, ¿qué tanto tiempo le están dando a Cabeza de Vaca? ¿Qué tanto tiempo más crees que esto se extienda? ¿Hasta dónde crees que podrían llegar los diputados, los aliados de Cabeza de Vaca, la propia Alianza Federalista, para seguir amparándolo, para seguir defendiéndolo, cuando a todas luces el señor debería, si tan inocente es, pues pido licencia, voy, me presento, entrego mis pruebas, digo que soy inocente y me regreso? ¿Qué tanto tiempo crees que le estén dando y hasta dónde podríamos llegar con esto desde tu perspectiva en Tamaulipas? Me parece, en primer lugar, que la estrategia de soy víctima ya se le acabó. Me parece que ahorita la segunda estrategia es usan la ley a su favor. ¿Qué tanto tiempo se le ha dado a Francisco García Cabeza de Vaca? El suficiente para que ya no esté ni siquiera en Tamaulipas y yo no sé si en México. Me parece que ya se terminaron todos los tiempos, que o sea, lo que vimos hoy en el Congreso local es el colmo. Abrir una carpeta de investigación en contra del juez y en contra, o sea, ya estamos ya no sé si reírme, burlarme, ya no sabemos qué. Y sobre todo, la gente ya está cansada. Ya estamos queriendo ver resultados en concreto. Más allá de que si es responsable o no es responsable, ya fue demasiada tinta, demasiada voz, demasiadas redes, demasiada exposición. Y ojo, lo que no te mata, te fortalece. Si en estos momentos o en las próximas 24, 48 horas no hay una medida
directa y contundente del Senado, de donde tú gustes y mandes, de acuerdo a la legalidad, si no hay un manotazo claro y manotazo con la ley, yo no sé qué va a pasar en Tamaulipas. Porque mira, ahorita decían, ¿con quién va a negociar la federación si este señor ya no tiene fuero? Si ya giraron una ficha roja, es decir, estamos en un caos total, porque entonces, si el Congreso del Estado no está nombrando a un gobernador sustituto, pero por el otro lado ya tenemos una ficha roja del Interpol, o sea, ya nada más falta una cosa, desaparición de poderes y desaparición de todos los poderes del Estado, que es como se da. Entonces, me parece, Meme, que estamos en un momento muy, muy importante y muy definitivo. Y creo que ya no es el momento de, mira, siéntate, vamos a dialogar porque se va a hacer esto. ¿Por qué? Porque ya estamos en una inmovilidad gubernamental. Porque yo no creo que el viernes que apareció Francisco N. y luego 2 días que estuvo, yo no creo que se haya puesto a firmar y a checar y a trabajar. El señor se fue de campaña, el señor anduvo en campaña, es más, estuvo en Palacio de Gobierno 15 minutos, en lo que llegó, dio la banquetera, subió y bajó. En el restaurante donde yo lo abordé estuvo 18 minutos. De esos 18, 6 estuvo saludando, más o menos 7 y medio lo abordé yo y no tardó más de 5 minutos en irse. Entonces, ¿en qué momento se puso a trabajar? O sea, este documento sin firma también te habla que él no está firmando ni está siendo gobernador, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que estamos en horas críticas y en momentos fundamentales para Tamaulipas y sobre todo que las y los ciudadanos ya quieren algo contundente, que si alguien delinquió, pague por ello. No podemos seguir en esta ola de mediática, de ahora de estar viendo de un lado a otro quién sigue y ahora qué manotazo da y ahora quién interpone. ¿Sabes que una de las palabras que ya estamos hasta el gorro es amparos? Amparos van, amparos vienen, ya la gente no, el común de los ciudadanos les valen las leyes, no les importa que si te amparaste, que si fuiste improcedente, que si hay una sección instructora, que si hay una presunción de inocencia. La gente lo que quiere ya es ver en lo directo y en lo claro qué está pasando en Tamaulipas y que tenemos, y sobre todo que hemos visto a un gobernante enriquecido de una manera escandalosa, a una familia como una monarquía mandando delegados en diferentes zonas del estado para seguir controlando económicamente con sobornos, con extorsiones. Y ojo, no dejemos de lado un poder bien real en Tamaulipas, el poder fáctico del crimen organizado. Entonces, no hay muchas cuestiones ahí por qué definir, pero a mí me parece que ya se está tardando, yo no sé qué está construyendo, espero que desde que dio esa rueda de prensa Ricardo Monreal hasta ahora, pues ya tenga más avanzado esto. No nos podemos ir el fin de semana como si no pasara nada en Tamaulipas, Meme. Yo creo que ya estamos cansados porque desde que empezó esto en septiembre, desde que se empezó a hablar ya públicamente, Francisco García Cabeza de Vaca sigue en estado de negación, diciendo y creyendo, así como este tema de la seguridad en el que nos desviamos un poco, sigue pensando que es perseguido y él decía a Germán Martínez Cázares, es que el problema es que no está escuchando, no está entendiendo lo que es un poder y lo que es el otro y lo que es el federalismo, porque no le interesa entrar en eso.
Bien lo dices, no tiene mayor interés en entrar en eso, y yo por eso te agradezco, mi querida Marta Olivia, que entres con nosotros para darnos este panorama más amplio, desde el tema de seguridad, porque es importante que a la gente incluso no se le olvide. Santiago Nieto ayer decía que iban a investigar sobre un financiamiento a campañas que pudiera ser irregular. Tampoco hay que olvidar que hay muchas acusaciones sobre el financiamiento que habría recibido el propio Cabeza de Vaca para llegar a donde está, y también su hermano. Y ya también los senadores y los diputados advierten un proceso de desafuero hacia Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador, también panista, senador por el Partido Acción Nacional, que aparecía en esa lista de investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por exactamente lo mismo que el gobernador, que su hermano. Vaya red de corrupción que se ha centrado ahí, y yo con eso cerraría este tema, mi querida Marta, porque definitivamente creo que es importante que México empiece a hacer lo que antes no hacía, empiece a someter a juicio a sus delincuentes, a los delincuentes de cuello blanco, a los delincuentes de alto perfil, antes de que lo haga Estados Unidos y después estemos pidiendo la extradición, o más bien nos pidan la extradición de estos personajes.